En el océano del tiempo, yo era una roca batida por olas siempre nuevas y que no se mueve ni se desgasta, y repentinamente el flujo me arrastra y me arrastra hasta que me hunde en la muerte. Mi vida se precipita trágicamente, y no obstante en este momento con que lentitud gotea, hora a hora, minuto a minuto, hay que esperar siempre que el azúcar se derrita, que el recuerdo se esfume, que la herida cicatrice, que el sol se oculte, que el fastidio se disipe. Extraño corte entre esos dos ritmos. Al galope mis días huyen y en cada uno de ellos languidezco. No me quedaba más que una esperanza, André. Pero ¿podría colmar ese vacío en mí? ¿En qué estábamos? Y en principio, ¿qué habíamos sido uno para el otro a lo largo de esta vida que llaman en común? Quería decidir sin hacer trampas. Para eso era preciso recapitular nuestra historia. Siempre me prometía hacerlo. Lo intenté. Arrellanada en un profundo sillón, los ojos en el techo, me relaté nuestros primeros encuentros, nuestro casamiento, el nacimiento de Filipe. No me enteraba de nada que ya no supiera. ¡Qué pobreza! El desierto del pasado, dijo Chateaubriand. Tiene razón, desgraciadamente. Me había más o menos imaginado que mi vida, detrás de mí, era un paisaje en el cual podría pasearme a mi gusto, descubriendo poco a poco sus meandros y sus repliegues. No, soy capaz de recitar nombres, fechas, como un escolar declama una materia bien aprendida sobre un tema que le es extraño, y de tarde en tarde resucitaban imágenes mutiladas, descoloridas, tan abstractas como las de mi vieja historia de Francia. Se recortan arbitrariamente, sobre un fondo blanco. El rostro de André no cambia nunca a través de las evocaciones. Me detuve. Lo que hacía falta era reflexionar. ¿Me ha amado como yo lo amaba? Al principio pienso que sí, o más bien la pregunta no se planteaba para ninguno de los dos. Nos entendíamos tan bien, pero cuando su trabajo dejó de satisfacerle, ¿se dio cuenta de que nuestro amor no le bastaba? ¿Se sintió decepcionado por eso? Pienso que me considera como un invariable, cuya desaparición lo desconcertaría, pero que no podría modificar en nada su destino, ya que la partida se juega en otra parte. Entonces ni siquiera mi comprensión le aportará gran cosa. ¿Otra mujer lograría darle algo más? La barrera entre nosotros, ¿quién la había levantado? ¿Él? ¿Yo? ¿Ambos? ¿Había posibilidad de derribarla? Estaba cansada de interrogarme. Las palabras se descomponían en mi cabeza. Amor, entendimiento, desacuerdo, ruidos carentes de sentido. ¿Nunca lo habían tenido? Cuando tomé el expreso del sur, a principios de una tarde, no sabía en absoluto lo que me esperaba. Él me esperaba en el andén de la estación. Después de tantas imágenes y palabras, y esa voz descarnada, de pronto la evidencia de una presencia. Curtido por el sol, más delgados los cabellos recién cortados, vestido con un pantalón de dril y con una camisa de mangas cortas, era algo diferente del André que había dejado, pero era él. Mi alegría no podría ser falsa, no podía aniquilarse en unos pocos instantes. ¿O sí? Tenía gestos afectuosos para instalarme en el coche y sonrisas llenas de gentileza mientras nos dirigíamos a Villeneuve. Pero estamos tan habituados a hablarnos amablemente que ni los gestos ni las sonrisas significaban gran cosa. ¿Estaba verdaderamente contento de volver a verme? Manette puso su mano seca sobre mi hombro, un beso rápido sobre mi frente. Buenos días, niña mía. Cuando ella esté muerta, nadie más me llamará niña mía. Me resulta difícil pensar que tengo 15 años más que su primera aparición. A los 45 años ella me parecía casi de la misma edad que ahora. Me senté en el jardín con André. Las rosas maltratadas por el sol exhalaban un olor penetrante como un quejido. Le dije, has rejuvenecido. Es la vida del campo. ¿Cómo andas tú? Físicamente bien, pero ¿has visto mis críticas? Algunas. ¿Por qué no me has advertido que mi libro no valía nada? Exageras, es menos diferente de los otros de lo que pensabas, pero está lleno de cosas interesantes. No te ha interesado tanto. Oh, ya nada me atrapa. No hay peor lector que yo.
Incluso Martín lo juzga severamente y pensándolo bien, yo también. Tratabas de hacer algo muy difícil, anduviste un poco a tientas, pero supongo que ahora ves claro, te desquitarás en el segundo volumen. Lamentablemente no, lo errado es la concepción misma del libro. El segundo volumen será tan malo como el primero. Abandono. Es una decisión muy apresurada. Dame a leer tu manuscrito. No lo he traído. Sé que es malo, créeme. Me miró perplejo. Sabe que no me descorazono fácilmente. ¿Qué vas a hacer en lugar de eso? Nada. Creía tener pan en el horno para 2 años. Bruscamente, el vacío. Puso su mano sobre la mía. Comprendo que estés abatida, pero no te atormentes demasiado. Por el momento se impone forzosamente el vacío, y después, un día, una idea aparece. ¿Ves cómo uno es optimista cuando se trata de otros? Insistió, era su papel. Citó autores de los cuales hubiera sido interesante hablar. Pero, volver a comenzar mi Rousseau, mi Montesquieu, ¿para qué? Había querido encontrar otro ángulo. No lo encontraría. Recordaba las cosas que Andrea había dicho. Eran resistencias de las cuales me había hablado. Las reencontraba en mí, mi aproximación a los problemas, mis hábitos de pensamiento, mis perspectivas, mis presuposiciones. Eran yo misma. No imaginaba un cambio. Mi obra estaba detenida, terminada. Con ello mi vanidad no sufría. Si hubiera tenido que morir durante la noche, habría estimado que mi vida era un logro. Pero estaba aterrada por ese desierto a través del cual iba a arrastrarme hasta desembocar en la muerte. Durante la cena me esforcé por poner buena cara. Felizmente, Manet y André discutieron apasionadamente acerca de las relaciones chino-soviéticas. Subí a acostarme temprano. Mi habitación olía a lavanda, tomillo y agujas de pino. Me parecía haberla dejado la víspera. 1 año ya. Cada año pasa más rápidamente que el precedente. No tendría mucho que esperar antes de dormirme para siempre. Mientras tanto, ya sabía cómo las horas pueden arrastrarse lentamente, y aún amo demasiado la vida como para que la idea de la muerte me consuele. En el silencio campestre he dormido, a pesar de todo, con un sueño apaciguador. ¿Quieres dar un paseo?, me preguntó André al día siguiente por la mañana. Desde luego. Voy a mostrarte un lindo rincón que he vuelto a descubrir, al borde de Gard. Lleva el traje de baño. No tengo. Manet te prestará uno. Vas a ver, te sentirás seducida. Seguimos en coche a través de landas con angostos caminos polvorientos. Andrea hablaba con volubilidad. Desde hacía muchos años no había pasado aquí una temporada tan larga. Había tenido tiempo para explorar de nuevo la región, para volver a ver a sus compañeros de infancia. Parecía decididamente mucho más joven y alegre que en París. Yo no le había hecho falta en absoluto. Se veía. ¿Durante cuánto tiempo se había pasado alegremente de mí? Detuvo el coche. ¿Ves esa mancha verde abajo? Es el Gard. Forma una especie de hondonada. Una especie de hondonada. Es ideal para bañarse y el sitio es encantador. Pero, fíjate, hay una buena distancia. Hay que volver a subirla. No es cansado, lo he hecho con frecuencia. Descendió la cuesta muy rápidamente, con seguridad. Lo seguí desde lejos, frenándome y tropezando un poco. Una caída, una fractura, a mi edad no sería nada divertido. Podía subir rápidamente, pero nunca había sido muy buena para las bajadas. ¿No es bonito? Muy bonito. Me senté a la sombra de un peñasco. No para bañarme, nado mal. Y hasta adelante André detestó mostrarme en traje de baño. Un cuerpo de viejo es a pesar de todo menos feo que un cuerpo de vieja, me dije viéndolo chapuzar en el agua. Agua verde, cielo azul, olor a monte. ¿A qué habría estado mejor que en París? Si él hubiera insistido, habría venido antes. Pero eso es justamente lo que él no había querido. Se sentó junto a mí sobre la arenilla. Has hecho mal. Estaba fantástica. Estaba muy bien aquí. ¿Cómo has encontrado a mamá? Es sorprendente, ¿eh? Sorprendente. ¿Qué hace durante todo el día? Lee mucho. Escucha la radio. Le he propuesto comprarle un televisor, pero se ha negado. Me dijo,
No dejo entrar a cualquiera a mi casa. Cuida el jardín. Va a las reuniones de su célula. No se inquieta nunca, como ella dice. En suma, es el mejor periodo de su vida. Seguramente es uno de esos casos en que la vejez es una edad feliz cuando uno ha llevado una vida dura y más o menos devorada por los demás. Cuando comenzamos a subir de nuevo, hacía mucho calor. El camino era más largo, más arduo de lo que había dicho André. Caminaba a largas zancadas y yo, que antes trepaba tan gallardamente, me arrastraba lejos detrás de él. Era humillante. El sol me barrenaba las sienes. La agonía estridente de las amorosas cigarras me perforaba los oídos. Jadeaba. Caminas demasiado rápido, dije. No te apresures, te espero arriba. Me detuve bañada en sudor. Seguí. Ya no era dueña de mi corazón, ni de mi aliento. Mis piernas apenas me obedecían. La luz me lastimaba los ojos. El canto de amor y de muerte de las cigarras, en su monotonía obstinada, me hacía rechinar los nervios. Llegué al coche con el rostro y la cabeza ardiendo, al borde de la congestión, me parecía. Estoy muerta. Deberías haber subido. Trataré de acordarme de tus caminitos fáciles. Regresamos en silencio. Hacía mal en irritarme por una nadería. Siempre he sido colérica. ¿Me volvería agria? Era preciso que tuviera cuidado, pero no conseguía vencer mi despecho, y me sentía tan mal que temí una insolación. Comí 2 tomates y fui a descansar a la habitación, donde la sombra, el embaldosado, la blancura de las sábanas daban una falsa impresión de frescura. Cerré los ojos. En el silencio escuché el tic-tac de un reloj de péndulo. Había dicho a André, no veo lo que se pierde al envejecer. Y bien, ahora lo veía. Siempre me he negado a enfocar la vida a la manera de Fitzgerald, como un proceso de degradación. Pensaba que mi relación con André no se alteraría jamás, que mi obra no cesaría de enriquecerse, que Filipe se parecería cada día más al hombre que yo había querido hacer de él. Por mi cuerpo no me inquietaba, y creía que incluso el silencio tenía frutos. ¡Qué ilusión! La expresión de Saint-Beuve es más verdadera que la de Valéry. Uno se endurece por partes, se pudre en otras, jamás se madura. Mi cuerpo me abandonaba, ya no era capaz de escribir. Filipe había traicionado todas mis esperanzas, y lo que me apesadumbraba todavía más era que entre André y yo las cosas estaban deteriorándose. ¡Qué engaño! Ese progreso, esa ascensión con la que me había embriagado, puesto que viene el momento del hundimiento. Ya se había iniciado, y ahora sería muy rápido y muy lento. Nos volveríamos unos ancianos. Cuando bajé, el calor se había apaciguado. Manette leía de una ventana que daba sobre el jardín. La edad no la había disminuido. Pero ¿qué pasaba en el fondo de ella misma? ¿Pensaba en la muerte? ¿Con resignación? ¿Con temor? No me atrevía a preguntárselo. André ha ido a jugar a la petanca, me dijo. Me he sentado frente a ella. De todas maneras, si yo llegase a los 80 años, no me parecería a ella. No me imaginaba llamando libertad a mi soledad y aprovechando tranquilamente de cada instante. A mí, la vida iba poco a poco a sacarme todo lo que me había dado. Ya había comenzado. Así que, me dijo, Filipe ha abandonado la enseñanza. No es bastante bueno para él. Quiere volverse un gran señor. Desgraciadamente sí. Esta juventud no cree en nada. Hay que reconocer que vosotros no creéis tampoco en gran cosa. ¿André y yo? Pues claro que sí. André está contra todo. Ese es el error. Por eso Filipe se ha encaminado mal. Es necesario estar a favor de algo. No se ha resignado nunca a que André no se afiliara al partido. Yo no tenía ganas de discutirlo. Conté el paseo de mañana y pregunté, ¿dónde ha guardado las fotos? Es un ritual. Todos los años miro el viejo álbum, pero no está nunca en el mismo lugar. Lo ha dejado sobre la mesa, así como una caja de cartón. Hay pocas fotos, muy viejas. Manette el día de su boda, con un largo vestido austero. Un grupo, ella con su marido, sus hermanos, sus hermanas,
Toda una generación de la cual es la única sobreviviente. André niño, el aire testarudo, decidido. René a los 20 años, entre sus 2 hermanos. Pensábamos que no nos consolaríamos nunca de su muerte. 24 años y esperaba tanto de la vida. ¿Qué hubiera obtenido de ella? ¿Cómo hubiera soportado su vejez? Mi primer encuentro con la muerte, cómo lloré. Después he llorado cada vez menos. Mis padres, mi cuñado, mi suegro, los amigos. También eso es envejecer. Tantos muertos detrás de uno, echados de menos, olvidados. A menudo, cuando leo el diario, me entero de una nueva muerte. Un escritor querido, una colega, un viejo colaborador de André, uno de nuestros camaradas políticos, un amigo perdido de vista. Uno debe sentirse extraño cuando queda, como Manet, como el único testigo de un mundo abolido. ¿Mira las fotos? André se inclinaba sobre mi hombro. Ha hojeado el álbum y me señaló una imagen que lo representaba, a los 11 años, con los compañeros de su clase. Más de la mitad están muertos, me dijo. A este, Pierre, he vuelto a verle. A aquel también. Y a Paul, que no está en la foto. Hace ya 20 años que no nos habíamos visto. Apenas los reconocí. No se diría que tienen exactamente mi edad. Se han transformado en ancianos. Mucho más descluidos que Manet. Para mí fue un golpe. ¿A causa de la vida que han llevado? Sí, ser campesino en un rincón así es algo que gasta a un hombre. En comparación, te sentiste joven. No joven, pero sí injustamente privilegiado. Volvió a cerrar el álbum. Te llevo a tomar el aperitivo a Villeneuve. De acuerdo. En el coche me ha hablado de la partida de petanca que acababa de ganar. Había hecho grandes progresos desde su llegada. Su humor parecía inalterablemente bueno. Mi irritación no lo había perturbado. Lo comprobé con algo de amargura. Detuvo el coche junto a un terraplén con sombrillas azules y anaranjadas bajo las cuales la gente bebía ansiados. El olor del anís flotaba en el aire. Pidió lo mismo para nosotros. Hubo un largo silencio. Dijo: «Es alegre este sitio, muy alegre. Lo dices con un aire lúgubre. ¿Añoras París?» «Oh, no. En este momento los lugares me importan un comino. La gente también, tengo la impresión». «¿Por qué dices eso?» No estás muy locuaz. Discúlpame, me siento mal. He tomado demasiado sol esta mañana. Por lo común, eres tan sufrida. Envejezco. Mi voz no era amable. ¿Qué había esperado de André? ¿Un milagro? ¿Que un golpe de varita mágica hubiese vuelto mi libro bueno? ¿Las críticas favorables? ¿O que cerca de él mi fracaso se volviera indiferente? Había hecho para mí muchos pequeños milagros. En la época que vivía tenso hacia su porvenir, su ardor animaba el mío. Me devolvía confianza. Había perdido ese poder. Aunque hubiera conservado la fe en su propio destino, no había sido suficiente para fortalecerme respecto del mío. Sacó una carta del bolsillo. Felipe me ha escrito. ¿Cómo sabía dónde estabas? Le hablé por teléfono el día de mi partida, para despedirme. Me cuenta que lo echaste. Sí, no me arrepiento. No puedo querer a alguien que no estimo. André me sonrió. No sé si obras de buena fe. ¿Cómo? Te colocas en un plano moral, cuando es sobre todo en el plano afectivo que te sientes traicionada. Las dos cosas. Traicionada, abandonada, sí. Una herida demasiado sangrante como para que soporte hablar de ella. Volvimos a quedarnos en silencio. ¿Iba a instalarse definitivamente entre nosotros? Una pareja que continúa porque ha empezado, sin otra razón. ¿Era eso lo que estábamos a punto de volvernos? Pasar todavía 15 años, 20 años, sin agravio particular, sin animosidad, pero cada uno en su enojo, atado a su problema, rumiando su fracaso personal, toda palabra transformada en vana. Habíamos empezado a vivir a destiempo. En París yo estaba contenta, él sombrío. Le guardaba rencor por estar contento ahora que yo me había ensombrecido.
Hice un esfuerzo. Dentro de 3 días estaremos en Italia. ¿Te gusta? Si te gusta a ti. Me gusta si te gusta. ¿Por qué a ti los lugares definitivamente te importan un bledo? Con frecuencia también a ti te importan un bledo. No contestó nada. Algo se había interpuesto en nuestro diálogo. Cada uno interpretaba al revés lo que decía el otro. ¿Terminaríamos algún día? ¿Por qué mañana más que hoy, en Roma más que aquí? Y bien, volvamos, dije al cabo. Matamos la tarde jugando a las cartas con Manet. Al día siguiente no quise exponerme al sol y al chirrido de las cigarras. ¿Para qué? Ante el castillo de los papas o el puente de Gard, sabía que permanecería tan indiferente como en Champú. Pretexté un dolor de cabeza para quedarme en la casa. André había traído una docena de obras nuevas. Se zambulló en una de ellas. Yo estoy al día. Las conocía todas. Examiné la biblioteca de Manet, los clásicos Garnier, algunos Pleiades que le habíamos regalado. Durante mucho tiempo no había tenido la ocasión de volver a ver esos textos. Los había olvidado. Y sin embargo, sentía pereza ante la idea de releerlos. Uno se acuerda a medida que hace falta, o por lo menos se hace la ilusión. La frescura primera está perdida. ¿Qué tenían que darme esos escritores que me habían hecho lo que era y ya no dejaría de ser? Abrí, hojeé algunos volúmenes. Todos tenían un gusto casi tan nauseabundo como el de mis propios libros. Gusto a polvo. Manet ha levantado la vista de su diario. Empiezo a creer que veré con mis ojos hombres en la luna. ¿Con tus ojos? ¿Harás el viaje?, preguntó André con voz riente. Me comprendes muy bien. Sabré que están allí y serán rusos, hijito mío. Los yanquis la han pifiado con su oxígeno puro. Sí, mamá. Verás a los rusos en la luna, dijo André cariñosamente. Pensar que comenzamos en las cavernas, exactamente con nuestros 10 dedos a nuestro servicio, continuó ensoñadoramente Manet. Y hemos llegado donde estamos. Reconoce que es alentador. Es cierto que la historia de la humanidad es hermosa, dijo André. Lástima que la de los hombres sea tan triste. No lo será siempre. Si tus chinos no hacen saltar la tierra, nuestros nietos conocerán el socialismo. Viviré todavía 50 años para verlo. ¡Qué salud! La estás escuchando, me dijo André. Volvería a enrolarse por 50 años. ¿Tú no, hijo mío? No, mamá, francamente no. La historia sigue por tan curiosos caminos que apenas si tengo la impresión de que me concierne. Me siento en la superficie. Entonces, dentro de 50 años... Lo sé, ya no crees en nada, dijo Manet reprobadoramente. Eso no es totalmente cierto. ¿En qué crees? En el sufrimiento de la gente, y que es abominable. Es necesario hacer todo lo posible para suprimirlo. A decir verdad, ninguna otra cosa me parece importante. Entonces pregunté, ¿por qué no la bomba? ¿Por qué no la aniquilación? Que todo salte en pedazos, que se termine. A veces uno se siente tentado de desearla, pero prefiero soñar que la vida podría ser sin dolor. La vida para hacer algo con ella, dijo Manet con aire batallador. El tono de André me había helado. No estaba tan despreocupado como parecía. Lástima que la de los hombres sea tan triste. ¿Con qué voz lo había dicho? Le miré. Tuve tal ímpetu hacia él que repentinamente me invadió una certeza. Nunca seríamos dos extraños. Uno de estos días, mañana quizá, nos reencontraríamos puesto que mi corazón ya lo había encontrado. Después de la cena, fui yo quien propuso salir. Nos dirigimos lentamente hacia el fuerte San André. Pregunté, ¿piensas verdaderamente que nada cuenta sino suprimir el sufrimiento? ¿Qué otra cosa? No es alegre. No, mucho menos cuando no se sabe cómo combatirlo. Se calló un momento. Mamá acaba de decir que no creemos en nada, pero prácticamente ninguna causa es por completo nuestra. No estamos en la URSS y sus compromisos, tampoco con China, en Francia ni por el régimen ni por ninguno de los partidos de la oposición. Es una situación incómoda, dije. Eso explica un poco la actitud de Philippe, estar contra todo, a los 30 años,
no es nada exaltante. A los 60 tampoco, no es una razón para renegar de sus ideas. ¿Eran verdaderamente sus ideas? ¿Qué quieres decir? Oh, por supuesto, las grandes injusticias, las grandes porquerías, eso le subleva, pero nunca ha estado totalmente politizado. Adoptó nuestras opiniones porque no podía hacer otra cosa. Veía el mundo por nuestros ojos, pero ¿hasta qué punto estaba convencido? ¿Y los riesgos que corrió durante la guerra de Argelia? Eso lo asqueaba, sinceramente. Y además las maletas, las manifestaciones, era la acción, la aventura. Eso no prueba que haya sido profundamente de izquierdas. Curiosa manera de defender a Felipe, demoliéndolo. No, no lo demuelo. Cuanto más reflexiono, más excusas le encuentro. Mido cuánto hemos pesado sobre él. Ha terminado por tener necesidad de afirmarse en nuestra contra, a cualquier precio. Y después hablas de Argelia, lindamente defraudado. Ninguno de los tipos por los que se comprometió le ha dado señales de vida. Y allá el gran hombre es de Gaul. Nos sentamos sobre la hierba, al pie del fuerte. Escuchaba la voz de André, calma y convincente. De nuevo podíamos hablarnos y algo se desanudaba dentro de mí. Por primera vez pensaba en Felipe sin cólera, sin alegría también, pero apaciblemente. Tal vez porque André estaba repentinamente tan próximo que la imagen de Felipe se desdibujaba. Hemos pesado sobre él, sí, dije con buena voluntad. Pregunté, ¿piensas que debo volver a verlo? Lo apenaría enormemente que siguieras enojada con él. ¿Para qué le serviría? No me propongo causarle pena. Me siento vacía. Eso es todo. Oh, por supuesto. Ya nunca será lo mismo entre él y nosotros. Miré a André. Entre él y yo me parecía que ya todo había vuelto a ser lo mismo. La luna brillaba y también la pequeña estrella que la escolta fielmente. Y una gran paz descendió en mí. Estrellita te veo, que la luna atrae así. Volví a encontrar las viejas palabras en mi garganta, tal como habían sido escritas. Me unían a los siglos pasados cuando los astros brillaban exactamente como hoy. Y ese renacimiento, esa permanecencia, me daban una impresión de eternidad. La tierra me parecía fresca como en las primeras edades, y ese instante se bastaba. Yo estaba allí, miraba a nuestros pies los techos de tejas bañados por el claro de luna, sin razón, por el placer de mirarlos. Este desinterés tenía un encanto punzante. Tal es el privilegio de la literatura, dije. Las imágenes se deforman, palidecen. Las palabras, uno se las lleva consigo. ¿Por qué piensas en eso?, dijo André. Le cité los 2 versos de Aucassin et Nicolette. Agregué con nostalgia. Qué hermosas son las noches aquí. Sí, es lamentable que no hayas podido venir antes. Me sobresalté. Es lamentable. Pero si no querías que viniera. ¿Yo? Esa sí que es buena. Fuiste tú quien se negó, cuando te dije, ¿por qué no salir enseguida para Villeneuve? Me contestaste, buena idea, vete pues. No fue así, dijiste, lo recuerdo textualmente. De lo que tengo ganas es de ir a Villeneuve. Estabas harto de mí, todo lo que querías era escaparte. Estás loca. Evidentemente quería decir, tengo ganas de que vayamos a Villeneuve. Y me contestaste, vete pues, con una voz que me heló, y a pesar de todo, insistí. Oh, de labios para afuera, sabías que me negaría. Absolutamente no. Tenía un aspecto tan sincero que me asaltó la duda. ¿Había podido equivocarme? La escena estaba fija en mi memoria. No podía cambiarla. Pero estaba segura de que él no mentía. Qué tonto es, dije. Fue un duro golpe cuando vi que habías decidido partir sin mí. Es tonto, dijo André. Me pregunto por qué creíste eso. Reflexioné. Desconfiaba de ti. ¿Por qué te había mentido? Desde hacía algún tiempo me parecías cambiado. ¿En qué? Te hacías el viejo. No me lo hacía. Ayer tú misma me dijiste, envejezco. Pero te abandonabas en un montón de cosas. Por ejemplo, tenías tics, esa manera de manosearte la encía. Ah, eso.
¿Qué? Mi mandíbula está un poco infectada en ese sitio. Si es algo serio, mi puente se debilitará. Tendré que usar una dentadura postiza. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta en sueños a veces. Todos mis dientes se vienen abajo en mi boca y de golpe la decrepitud se me viene encima. Dentadura postiza. ¿Por qué no me lo dijiste? Hay disgustos que uno guarda para sí. Quizás sea un error. Es así como se llega a los malentendidos. Puede ser. Se puso de pie. Vamos, cogeremos frío. Yo también me puse de pie. Descendimos lentamente la pendiente herbosa. Sin embargo, tienes algo de razón al decir que me hacía el viejo, dijo André. Exageraba la nota. Cuando vi todos esos tipos mucho más ajados que yo y que toman las cosas como vienen, sin hacer historias, me llamé a la realidad. He decidido reaccionar. Ah, entonces es eso. Pensé que era mi ausencia la que te había devuelto tu buen humor. ¡Qué idea! Al contrario, por ti más que nada me he impuesto sobreponerme. No quiero ser un viejo puñetero. Viejo, ya es bastante. Puñetero, no. Agarré su brazo, lo apreté contra el mío. Había reencontrado a André, a quien nunca había perdido y a quien jamás perdería. Entramos en el jardín, nos sentamos sobre un banco al pie de un ciprés. La luna y su estrellita brillaban encima de la casa. Sin embargo, es verdad que la vejez existe, dije, y no es tan divertido decirse que uno está acabado. Puso su mano sobre la mía. No te lo digas. Creo que sé por qué fracasaste en ese ensayo. Partiste de una ambición vacía. Innovar, superarte. Eso es algo que no perdona. Comprender y hacer comprender a Rousseau, Montesquieu, era un proyecto concreto que te llevó lejos. Si estás en vena otra vez, aún puedes hacer un buen trabajo. A grandes rasgos, mi obra quedará como esta. He visto mis límites. Desde un punto de vista narcisista, no tienes gran cosa que ganar, es cierto, pero aún puedes interesar a los lectores, enriquecerlos, hacerlos reflexionar. Sería de desear. Por mi parte, he tomado una decisión. Un año más e interrumpo todo. Vuelvo a meterme en el estudio, me pongo al día, lleno mis lagunas. ¿Piensas que después volverás a empezar por buen camino? No, pero hay cosas que ignoro y que quiero saber, nada más que para saberlas. ¿Te bastará? En todo caso, durante un tiempo, no miremos demasiado lejos. Tienes razón. Siempre habíamos mirado lejos. ¿Sería necesario aprender a vivir al día? Estábamos sentados uno al lado del otro bajo las estrellas, rozados por el olor amargo del ciprés. Nuestras manos se tocaban. Por un instante el tiempo se había detenido. Se echaría a correr otra vez. Y entonces, sí o no yo podía trabajar todavía. ¿Mi rencor en contra de Filipe se desdibujaría? ¿Volvería a asaltarme la angustia de envejecer? No mirar demasiado lejos. A lo lejos estaban los horrores de la muerte y de los adioses. Estaban los postizos, las ciáticas, las invalideces, la esterilidad mental, la soledad en un mundo extraño que ya no comprendemos y que continuará su curso sin nosotros. ¿Lograré no alzar mi vista hacia esos horizontes? ¿O aprenderé a percibirlos sin espanto? Estamos juntos. Esa es nuestra posibilidad. Nos ayudaremos a vivir esta última aventura de la cual no regresaremos. ¿Eso nos la hará tolerable? No sé. Esperemos. No tenemos elección.